Con el permiso de la mesa directiva, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados. Saludo a todas y todos los ciudadanos que nos siguen por medios electrónicos y de manera presencial, así como a los medios de comunicación. Compañeras diputadas y diputados, ha conmocionado a los sanfelipenses la detención y permanencia en prisión preventiva oficiosa de su coterráneo Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, un joven de 24 años originario de San Felipe, Guanajuato, quien fue detenido el día 5 de septiembre de este año, al cumplimentarse en su contra una orden de aprehensión por el delito de homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de Huamantla, estado de Tlaxcala, el día 8 de noviembre del 2021. En fecha 6 de septiembre de 2022, Pedro Francisco fue trasladado al penal de Apizaco por agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. La familia de nuestro joven guanajuatense clama justicia, pues Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, en la fecha que señalan ocurrió el delito que se le imputa, se encontraba en territorio guanajuatense, trasladando cuerpos como parte del trabajo que desempeñaba en la funeraria Inhumaciones Rodríguez en San Felipe, Guanajuato, es decir, a 485.1 kilómetros de distancia del lugar donde acontecieron los hechos que motivaron su detención, con una distancia de más de 6 horas trasladándose en vehículo. El joven guanajuatense se encuentra privado de la libertad en razón de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por el juez de control de Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con sede en la ciudad de Apizaco, en el estado citado. Conforme se desprende de las notas periodísticas, el procedimiento penal instaurado en su contra se encuentra en investigación complementaria. La familia de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez denuncia como razón de detención la existencia de un homónimo entre este y quien supuestamente cometió el delito que se le imputa. El Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la titular de la Secretaría de Gobierno, maestra Livia Denise García Muñoz Ledo, ha brindado apoyo a la familia del joven guanajuatense con asesoría legal y estableció comunicación con su homólogo del Estado de Tlaxcala, Sergio González Hernández, para efecto de conocer los avances del procedimiento penal. Los familiares, amigos, activistas y defensores de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez ha creado el movimiento #Justicia para Pedro. Recordemos que la esencia del proceso penal mexicano se encuentra definida en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su apartado A. Se precisan como características esenciales que será acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y como principios generales, destacándose el relativo a que tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. En el apartado B del citado artículo 20 de la Constitución Federal se establecen los derechos de toda persona imputada, contenidos en 9 fracciones, relativos al principio de presunción de inocencia, el derecho a declarar o a guardar silencio, a conocer los motivos de su detención y los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten,
la prohibición de incomunicación o intimidación, derecho a aportar testigos y pruebas, derecho a ser juzgado en una audiencia pública por un juez o tribunal, derecho a una defensa adecuada, derecho a ser juzgado en el plazo constitucional y duración de la prisión preventiva. Tales derechos para el imputado se encuentran previstos en el artículo 10, apartado B, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Guanajuato. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se contemplan los principios y derechos en el procedimiento penal desde el artículo 4 al artículo 19, siendo el primero el relativo a las características y principios rectores establecidos en la Constitución Federal, tomando relevancia para el presente exhorto los principios siguientes. Principio de juicio previo y debido proceso, previsto en el artículo 12 del citado Código, adjetivo penal, en el que se señala: ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustantiado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. De igual manera, el artículo 13 establece el principio de presunción de inocencia, el cual precisa: toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. El artículo 17, relativo al derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata, que establece: la defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su defensor o a través de éste. El defensor deberá ser licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional. Se entenderá por una defensa técnica la que debe realizar el defensor particular que el imputado elija libremente o el defensor público que le corresponda para que le asista desde su detención y a lo largo de todo el procedimiento, sin perjuicio de los actos de defensa material que el propio imputado pueda llevar a cabo. La víctima u ofendido tendrá derecho a contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, en los términos de la legislación aplicable. Corresponde al órgano jurisdiccional velar sin preferencia ni desigualdades por la defensa adecuada y técnica del imputado. El previsto en el artículo 18, garantía de ser informado de sus derechos, en el que precisa que todas las autoridades que intervengan en los actos iniciales del procedimiento deberán velar porque tanto el imputado como la víctima u ofendido conozcan los derechos que les reconocen en ese momento procedimental. La Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen en los términos establecidos en el presente código y el previsto en el artículo 19, derechos al respeto a la libertad personal, en el que se prevé que toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones
que autoricen la constitución de este código. La autoridad judicial solo podrá autorizar como medidas cautelares o providencias precautorias restrictivas de la libertad las que estén establecidas en este código y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en este código. De igual manera, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 17, establece el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata para el imputado, considerando como un derecho fundamental e irrenunciable en su artículo 113 los derechos del imputado concordantes con los previstos en el artículo 20, apartado B de la Constitución Federal. El artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, los cuales, en armonía con el artículo 1 del mismo ordenamiento supremo, deben prevalecer para todos los mexicanos bajo un marco nacional y convencional de respeto a los derechos humanos. Por lo que ante el reclamo social de los habitantes de San Felipe, Guanajuato, en el que exclaman la inocencia de Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, nosotros, como integrantes del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, estamos obligados constitucional y convencionalmente a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos los guanajuatenses. Nos unimos a la petición del joven sanfelipense al grito de espero que todo esto pase pronto y se respete el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la defensa adecuada y el irrestricto respeto a sus derechos humanos por las autoridades de procuración e impartición de justicia del Estado de Tlaxcala, dejando en claro que las y los guanajuatenses exigimos la prevalencia de los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada y respeto pleno a los derechos humanos de todos nuestros conciudadanos en cualquier parte del Estado mexicano y el extranjero. Por lo anterior, se considera más que oportuno emitir el presente acuerdo. Acuerdo por medio de la cual la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para que en el procedimiento penal instaurado contra el joven guanajuatense Pedro Francisco Rodríguez Vázquez, originario del municipio de San Felipe, Guanajuato, se realice atendiendo los principios constitucionales y legales que rigen el sistema penal mexicano, dando prevalencia al principio de presunción de inocencia y debido proceso, haciendo efectivo con ello el Estado de Derecho en el que impera la justicia, la seguridad jurídica y la paz social. Es cuanto.